Señor, vamos a seguir confiando en ti, Señor. Señor, tú lo has hecho en el pasado, Señor, y confiamos, Señor, que tú lo puedes hacer una vez más, Señor. Señor, seguimos suplicándote por coronavirus, Señor. Señor, nuestro corazón, Señor, te suplica, Señor, que cuando sea tu voluntad, tu tiempo, que esto llegue a su fin, Señor. Pero, Señor, gracias que tú nos sigues llamando, Señor. Tú nos sigues llamando para un cambio radical en nuestras vidas. Un cambio radical en nuestro caminar contigo, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio. Señor, gracias por tu misericordia, Señor. Por eso estamos aquí. Señor, ayúdanos a examinar nuestra vida, Señor. Confróntanos con tu palabra en esta mañana, Señor. Para ver, Señor, qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Señor, ya estamos llegando a un momento de urgencia, Señor. O caminamos contigo, Señor, o simplemente somos unos hipócritas y unos mentirosos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder mirar tu palabra, Señor, para que tú la transformes en nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el invitado especial en ese día. Y a ti te daremos la honra y la gloria, Señor, que tú te mereces, Señor. Sé con aquellos que están aún enfermos, Señor. Te lo ponemos, Señor, a ellos en tus manos, Señor. Ayúdalos a ellos, Señor, a seguir buscando de ti, Señor. Sé con los médicos, sé con el gobernador. Y sigue siendo, Señor, con todo lo que está sucediendo, Señor. Vamos a seguir confiando en ti, Señor, y esperando en ti. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Que Dios me lo bendiga. Pueden sentarse. Le damos una bienvenida una vez más a todos ustedes y gracias por seguir buscando del Señor, ya sea aquí en persona, que sea por los videos, que sea a tiempos a solas con el Señor. En esta mañana queremos responder la pregunta, ¿qué nos detiene de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra vida que nos detiene de estar haciendo la voluntad de Dios? Yo creo que es justo decir en este día que todos los que estamos aquí presentes queremos hacer la voluntad del Señor. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero la pregunta sigue en pie, ¿qué nos detiene en este día? ¿Qué es lo que nos impide hacer la voluntad de Dios? Estar en la corriente de la voluntad de Dios. La pregunta sigue siendo, ¿qué es lo que nos está aguantando de andar en la corriente de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como esposa, como esposo? Creo que todos estamos de acuerdo que lo único que puede parar al barco, a un barco de esos bien grandes, de que no se lo lleve la corriente, viene siendo un ancla. Esto es lo único que puede parar a los barcos hoy en día. Y la pregunta que yo me hago diariamente es, ¿qué si es esto lo que nos está aguantando a nosotros de no ser la voluntad de Dios? ¿Qué si es esto en nuestra vida, un ancla que no nos permite a nosotros dar más de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros recursos? Escuchen, iglesia, tenemos que de verdad examinar nuestra vida hoy en día si es esto. Porque si nuestro compromiso es vivir, hacer la voluntad del Señor, ¿qué tenemos que hacer? De alguna forma tenemos que soltar el ancla en nuestra vida. Si Él produce el querer como el hacer en nuestra vida, ¿qué es lo que nos está aguantando nosotros de ser cristianos? Los matrimonios, la iglesia en nuestra vida. Ya nos damos cuenta que cuando el ataque terrorista, eso no transformó a las personas. Ahora vemos en el medio de una pandemia, y tengo que predicarlo hoy con el corazón en la mano, todavía no hay cambio, todavía no hay un avivamiento. Seguimos igual o seguimos ahora peor. Y no estamos hablando del mundo, seguimos hablando de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cómo soltamos esa ancla? Porque esa ancla la tenemos bien amarradita de nuestra vida. Y eso es lo que queremos saber, cómo podemos soltar el ancla. Los invito a que abran sus Biblias a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, y vamos a estar mirando versículos del 5 al 8. Hace 2 años estuvimos mirando este pasaje en Navidad.
casi hace 2 años. Y estuvimos hablando del pesebre, de la cruz y de la corona. Pero hoy queremos ver estos pasajes en una manera diferente. Pero yo creo que este pasaje nos va a enseñar cómo podemos soltar el ancla. Y nos dice bien claro estos pasajes. Miren ahí, Filipenses capítulo 2, comenzando en el versículo 5. No tenemos que entender que si vamos a soltar este ancla que no nos permite estar en la corriente de la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que no importa con pandemia, si hemos cogido o no hemos cogido coronavirus, tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Miren lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, tenemos que tener la mente de Cristo. En otras palabras, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que nuestro carácter, que nuestra actitud deben de ser como el Señor. ¿Cómo anduvo el Señor? En amor, amando a todas las personas, amando a sus discípulos y amando aún a aquellos que querían crucificarlo. ¿Cómo anduvo Jesús? Perdonando gente. Y hoy en día vemos que la gente no quiere amar, la gente no quiere perdonar, la gente no quiere servir, la gente no quiere ministrar. Pero ese versículo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo. Si queremos soltar el ancla, debemos de andar como Él anduvo. Quiero decirle algo y no entrar en política. Pero paren de dejarse hablar por el noticiero, por lo que está pasando en el televisor, con todo. A mí no importa si son republicanos o demócratas, a mí no importa si usted usa productos Goya o no. No permita que este mundo le diga a ustedes a quién ustedes tienen que odiar. Se me rompe el corazón de repente, pasa cualquier cosa en la Casa Blanca o con los republicanos, y la gente empieza, los cristianos, empiezan la gritería y empiezan. No permita que este mundo le diga a usted a quién tienen que odiar. Dice ese versículo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús nunca entró en política. Mira que lo empujaron para entrar en la política. Con los taxes, a quién debe pagar impuestos, que si el rey, que si esto. Él nunca entró en política. Todo lo que él hizo era ministrar y amar y perdonar. Si queremos soltar este ancla que se convierte en política, en odio, en resentimiento, dice que haya pues, hermano, dice que haya pues en nosotros. Él no nos está dando la opción. Él no está diciendo, no nos está diciendo, bueno, cuando puedan, tengan la mente de Cristo. Él en ese versículo no nos está diciendo, cuando tengan un chancecito, cuando se termine coronavirus, por favor, haya pues en vosotros. No, nos está diciendo, haya pues en vosotros. Que abandonen lo que tenían planeado. Si queremos soltar ese ancla, ese primer versículo nos dice que tenemos que seguir su ejemplo. Qué fácil nos envolvemos con el materialismo, con el trabajo, con el dinero, con el odio, con la política. Si tuviéramos esa misma pasión para las cosas del Señor, ya el Señor hubiera regresado. Así que debemos de seguir su ejemplo. Que había en política cuando Jesús, claro que lo había. Que querían que Él fuera el rey, claro que lo hubo. Que querían que Él tomara control, pero vemos su ejemplo que de nada de eso lo hizo. Y por eso andamos con el ancla, porque no nos permite hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero no solamente tenemos que seguir su ejemplo, no podemos aferrarnos a nada. Miren el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, no hubo nada en Jesús. No hubo nada en Jesús que lo aguantara. No hubo ninguna ancla en su vida. Por eso Él seguía diciendo, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Déjame hacerle una pregunta. ¿Estamos siendo la voluntad de nuestro Padre? ¿Qué nos aguanta? ¿Qué es? ¿Cómo se llama nuestra ancla hoy en día? Porque sí tiene un nombre nuestra ancla. Y la pregunta es, ¿cómo se llama el ancla de nuestra vida? ¿Acaso es odio? ¿Acaso es resentimiento? ¿Apatía? ¿Indiferencia? ¿Materialismo? ¿Egoísmo? ¿Pornografía? ¿Inmoralidad?
Algo nos está aguantando. ¿Cómo se llama nuestra ancla? Porque algo no está bien. Algo no está bien. Escucha mi corazón. Algo no está bien. Venimos a la iglesia y adoramos al Señor y nos conocemos la canción y levantamos nuestras manos. Y cuando hay llamamiento levantamos nuestras manos. Pero entonces en la casa vamos para nuestra esposa, nuestros hijos y algo nos aguanta. Vamos para el trabajo y no compartimos el evangelio. Algo nos aguanta. Y es el ancla de nuestra vida. Es el ancla que tenemos que no nos permite dar ese paso hacia adelante. Por eso es tiempo de soltar nuestra ancla. ¿Qué nos está aguantando? ¿Qué si ya soltamos esa ancla? Que todo lo que hace daño a nuestra vida, a nuestro matrimonio, las mentiras. ¿Qué si soltamos el ancla y de verdad podemos buscar al Señor en una pandemia que siguen los muertos y siguen las enfermedades? ¿Qué se tiene que suceder para que nosotros nos despertemos y que podamos soltar el ancla? Si de verdad queremos hacer su voluntad, yo creo que ya es tiempo de despojar el ancla. Dicen en ese versículo que él no se aferró. Él no dijo, no, yo soy el Hijo de Dios, ¿qué voy a estar yo haciendo, naciendo en un pesebre? No, yo no voy a ser carpintero. Pero dice que nada lo aguantó. ¿Qué nos aguanta a nosotros? Pero también si queremos hacer la voluntad del Señor, es tiempo de despojar nuestra ancla. Escuchen, iglesia, ya eso es una urgencia. Yo no estoy bravo, tiene que haber una urgencia de un cambio, de un estilo de vida, de buscar más al Señor en oración, de verlo en nuestras vidas, en la calle, con nuestra familia, orar juntos. Tenemos que despojar nuestra ancla. ¿Cómo yo sé esto? Mire el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice que se despojó a sí mismo. En otras palabras, se vació. No de su deidad. Él siguió haciendo sus milagros. ¿De qué se despojó el Señor? De su gloria. Siendo Dios, se despojó su gloria. Miren lo que dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él se despojó de su gloria. Por eso nació en un pesebre. Por eso en esos 3 años de ministerio pasó por lo que pasó. Nosotros también tenemos que despojarnos de nuestra ancla. ¿De qué más se despojó el Señor? De su dominio. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él podía haber matado a todos los soldados. Él podía haber dicho, yo no voy a morir en la cruz. Pero Él entregó su dominio. ¿Hemos hecho eso nosotros? Hemos dicho, Señor, yo voy a confiar en ti, en el trabajo, con el dinero, con mi hogar, mi matrimonio, mi familia. Suena bonito, pero todavía tenemos enganchado el ancla. Y cada vez que decimos, ay, sí, yo creo en el Señor, nos está aguantando. Ay, sí, yo voy a la iglesia todos los domingos, pero hay algo que nos está aguantando. Porque no hemos dejado querer ir nuestro dominio. Y miren los hijos, y miren los matrimonios, y miren nuestra iglesia, hasta el punto que ya hoy en día, y sabemos que la pandemia está horrible, y dejamos, pero ya la gente no está mirando ni los videos en casa. Ya la gente no está tomando ni su tiempo los miércoles y los domingos para poder seguir con el hábito de ser cristiano. Ahora estamos cómodos cuando queremos en pijama o a la hora. Hemos perdido todos los hábitos porque se trata todavía de mi dominio. Pero no solamente el Señor dejó eso, dejó la riqueza. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Queremos hablar de esto? El anhelo, el ancla más grande que existe en los Estados Unidos es ser más dinero y más dinero. Y el precio lo pagamos con nuestra relación con el Señor. Porque entonces el dinero es lo que se ha convertido en nuestro Dios. Ese es el ancla más grande. Porque entonces estamos cansados de ir a la iglesia. Queremos trabajar más los domingos, los miércoles. Queremos más y más y más. Y lo fácil es que Dios pague el precio. Porque entonces, ¿qué está sucediendo? Todos estamos viendo el noticiero. ¿A cuánto? A una milla de aquí.
3 personas muertas el viernes. ¿Dónde estamos? Tenemos que llegar al punto de reconocer que sí hay un ancla en nuestra vida. Tenemos que llegar al punto de verdad entender, como dijo ese versículo ahí, sino que despojemos, que de verdad podamos coger esta ancla y decir, Señor, yo voy a soltar esta ancla, no importando el nombre que tenga, Señor, y yo lo voy a soltar para poder ir y de verdad ser el esposo, el padre, el hombre que el Señor quiere de mí, sin que nadie me aguanta. Yo voy a ser el hombre de Dios, que Señor, y que no haya nada que me siga aguantando. Pero ¿cuándo vamos a llegar a ese punto? Es pura misericordia, Janet, lo que pusiste en Facebook. Que no es la careta lo que nos mantiene vivos. Que no es lavarnos las manos, es la misericordia de Dios. Pero llevamos en 4 meses y de verdad lo hemos entendido. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos que de verdad no aferrarnos a nada. Tenemos que despojarnos del ancla. Pero si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que tomar forma de siervo. Miren el versículo 7 otra vez. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué lindo que Jesús en tantas veces dice, yo no he venido para que me sirvan, sino he venido para servir. Una pregunta, ¿qué de nosotros? ¿Estamos nosotros sirviendo o estamos esperando que nos sirvan? ¿Qué de nosotros? ¿Estamos nosotros ministrando o todavía estamos esperando que nos ministren a cada uno de nosotros? ¿Qué podemos ser si de verdad queremos hacer la voluntad de Dios? Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Tenemos que de verdad no aferrarnos a nada. Tenemos que despojarnos del ancla que nos está aguantando. Pero también tenemos que tomar forma de siervo. ¿A quién podemos visitar? Todavía ¿a quién podemos llamar? ¿A quién podemos textear? ¿A quién podemos invitar? ¿A quién podemos llevarle comida? ¿A quién le estamos ministrando en estos momentos? ¿A quién estamos discipulando en estos momentos? Yo sé que algunos de ustedes lo están haciendo, pero es una buena pregunta porque dice ahí en ese versículo que tomando forma de siervo. ¿A quién le estamos sirviendo hoy en día? Pues no solamente tomar forma de siervo. Miren el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, escuchen esto, se humilló a sí mismo. Se humilló. Y sabemos que Jesús se humilló. Se humilló hasta la cruz. Y sí hubo rechazo. Y sí hubo negación. Y sí hubo maldición. Pero escuchen, iglesia, nunca, en ningún momento, Jesús en ningún momento demandó sus derechos. En ningún momento ustedes lo van a ver en la Biblia, que Él demandó de sus derechos. Hoy en día, y vamos a ser honestos, ¿cuántas personas dicen, pastor, yo tengo el derecho de ser feliz? ¿Dónde está en la Biblia? No, porque yo tengo el derecho de la libertad. ¿Dónde está en la Biblia? La única libertad que tenemos derecho es una libertad espiritual que a través de la muerte y la resurrección del Señor es la que nos la dio. ¿Ustedes quieren saber, de acuerdo a la Biblia, cuál es nuestro único derecho? Y está ahí en el libro de Romanos. La muerte. Y aún el Señor pagó el precio por cada uno de nosotros. Tenemos que hacernos la pregunta si nos hemos humillado. Finalmente, si queremos hacer su voluntad, tenemos que seguir su ejemplo. No podemos aferrarnos a nada. Tenemos que despojar de nuestra ancla que está haciendo tanto daño. Tenemos que tomar forma de siervo. Tenemos que humillarnos. Pero finalmente, miren ahí el versículo 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Qué manera de terminar con estos versículos. Él dice, no solamente hagan esto, pero finalmente tienen que ser obedientes. Ay, pastor, pero ¿hasta cuándo? Miren ahí el versículo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. No va a ser fácil. Pero queremos obediencia. El Señor quiere obediencia en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. No es como con los niños, lo ponemos sentado, ok, ahí sentadito por 10 minutos. Tal.
Tal parece que eso es lo que nosotros queremos de Dios. Ok, Dios, me voy a portarme bien un día, 2 días. No, dice que debemos ser obedientes hasta la muerte. ¿Dónde estamos, iglesia? Yo no sé si yo estoy triste o desilusionado o un sentido de urgencia, pero yo pensé que en los Estados Unidos iba a surgir un avivamiento, aunque sea ver un paso más acercarnos a Dios. Pero todo todavía sigue siendo todo negativo. Cuando el Señor nos dice, suelta tu ancla y serás libre. Pero ahora tenemos excusa por coronavirus. Ahora tenemos excusa que si va a volver otra vez una ola. Y yo sé que en los Estados Unidos los números siguen creciendo. No podemos tapar el sol con un dedo, pero todavía su palabra sigue en pies. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos cuando nos dice que debemos seguir su ejemplo? ¿Qué hacemos cuando nos dice no se aferren a nada? Pero estamos aferrados a este mundo que tenemos tanto terror a coronavirus que no podemos ni compartir el evangelio. ¿Qué hacemos cuando dice que dejes ir tu ancla? ¿Qué hacemos cuando nos dice que debemos de tomar forma de siervo? ¿Qué hacemos todavía cuando dice humíllate y ser obediente? Sí, es un estilo nuevo de vida. Pero ¿qué de su palabra? Como esposa, como esposo, como matrimonio, como familia, como iglesia. ¿Se han dado cuenta hoy en día? Y yo sé que ustedes se dieron cuenta que ahora tengo otra caretica nueva. ¿Quién se iba a imaginar que en nuestras conversaciones hoy en día dice, uy, qué bonita está tu careta, ¿y dónde la conseguiste? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar en estas conversaciones hoy en día? Pero qué lindo que aún en una conversación en la calle sobre las caretas, sobre las máscaras, podemos dejarles saber que nuestra confianza, que sí vamos a ser obedientes con las caretas, pero que sí nuestra confianza está puesta en el Señor. Iglesia, el Señor no ha terminado. Y no es simplemente con el susto de coronavirus. El Señor no ha terminado con ninguno de nosotros. Pero es tiempo de soltar nuestra ancla. Es tiempo de soltar nuestra ancla y decir, ok, Señor, yo voy a confiar en ti con mi salud, con la economía. Y parar de estar tan aferrado a las cosas que no nos hace nada. ¿Dónde estamos? Tiene que haber un sentido de urgencia. Vimos el tiroteo del viernes. ¿Eso no hace algo en ustedes? Que ustedes podían haber estado en esa gasolinera y usted hubiera recibido uno de los tiros. ¿Eso no hace nada a ustedes? Que podría haber sido alguien que nosotros conocíamos y no le hemos compartido el evangelio. Es tiempo de soltar nuestra ancla. Es tiempo de parar con el hablar y los chismes y el criticar y empezar nosotros a hacer algo. Porque el Señor no ha terminado. ¿Qué si es tiempo de soltar nuestra ancla? Y decir, Señor, esta semana yo voy a empezar a caminar de acuerdo a lo que dice ahí en Filipenses. Yo voy a empezar, aunque sea, a caminar de acuerdo a tu ejemplo. Y no a lo que el mundo me diga, a quién yo tengo que odiar y a quién yo tengo que apoyar. Ustedes pueden apoyar a lo que ustedes quieran, pero no vamos a entrar al mundo de la locura. Nos están arrastrando, nos quieren traer. Ustedes tienen que seguir resistiendo y decir, no, mis conversaciones, todo lo que yo voy a hablar, se trata de las cosas del Señor, porque es nuestra única esperanza. Es mi oración que podamos ser la iglesia que el Señor espera de nosotros. Les voy a pedir que se pongan de pie y que cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sí, Señor, nos hace suspirar. Señor, es bien clara lo que tú esperas de nosotros, aún en medio de pandemia, de disturbio, de injusticia. Señor, aún en medio que la Guardia Nacional la tenemos presente. Señor, aún en medio, Señor, que el gobernador y los otros oficiales no se pueden ni poner de acuerdo si cerramos, si ponemos caretas, Señor, en medio de eso, tú nos sigues diciendo, este es el plan que yo quiero para la vida de ustedes. Que ustedes sean ejemplo de quien yo soy. Que ustedes ya suelten el ancla, que sean los matrimonios, las familias que tú esperas de nosotros. Señor, perdónanos.
Perdónanos porque ahora nos estamos acostumbrando a un nuevo estilo de vida. Y Señor, no nos va bien tampoco, Señor. Y ahí donde vemos, Señor, que es tu misericordia, que sigue siendo tu llamado, Señor, nosotros acercarnos a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Ahí con sus ojos cerrados. Un simple llamamiento en esa mañana. ¿Estamos listos a soltar el ancla? Para que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos vean al Señor en nuestra vida. Para que lo que salga de nuestra boca pueda ser para poder levantar a nuestra esposa, a nuestro esposo espiritualmente en nuestro trabajo. Iglesia, ¿estamos listos para soltar esa ancla que nos está aguantando de ser todo lo que el Señor quiere de nosotros? ¿O simplemente estamos satisfechos donde estamos? Pero yo creo que la experiencia del ministerio me dice que no estamos donde debemos de estar. La experiencia del ministerio me dice que todavía hay cosas que tienen que cambiar. ¿Dónde estamos? A lo mejor alguna persona aquí en este día y simplemente un llamado. A lo mejor alguna persona aquí en ese día que quiere levantar su mano diciendo: Señor, tú conoces mi ancla. Señor, tú conoces el nombre de esa ancla que me está aguantando de tener una relación personal contigo. Señor, tú conoces el nombre de esa ancla, Señor, que me tiene atado, Señor, en la corriente de poder hacer tu voluntad. Señor, hoy yo quiero soltar esa ancla delante de ti, Señor. Señor, hoy yo me quiero zafar de esa ancla para poder ser todo lo que tú quieres que seamos, como matrimonio, como familia, como iglesia y especialmente como cristianos. Que hoy sea el primer día del resto de nuestra vida, lo que nos quede de nuestra día. El otro día tuve una conversación con Ninfa. Yo le dije: ya no es simplemente orar de coronavirus. Ya no es simplemente decir: Señor, protéjanos si es tu voluntad. Porque si los números siguen creciendo, escuchen, iglesia, yo no quiero soltar. Pero ya creo que la conversación es: ¿cuándo lo vamos a coger? Y nuestra conversación fue: ¿qué área de la casa es donde nos vamos a tener que cuidarnos si alguno de nosotros no nos coge? Pero seguir siendo fiel al Señor, seguir adorando y seguir haciendo lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Porque en medio de este estilo de vida nuevo, el Señor nos está llamando todavía a ser hijos y hijas de Él. Pero ya es tiempo de soltar el ancla. Hay alguna persona aquí que quiere levantar su mano. Eso es lo único que queremos hacer. Levantar su mano y decir: Señor, yo estoy listo para despojarme de esa ancla que ha hecho tanto daño en mi vida. Y hermanos, somos adultos, lo sabemos el daño que ha hecho. Pero ya es tiempo de soltar esa ancla. Ya es tiempo de empezar a hacerle fiel al Señor. Cuántas plagas, cuántas más cosas el Señor tiene que enseñarnos para que nosotros empecemos a ser fieles. Hay alguien aquí en ese día que quiere levantar su mano diciendo: Señor, hoy yo suelto esa ancla delante de ti. Que Dios te bendiga, que Dios la bendiga, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Iglesia, estamos en el mismo barco. Eso es lo que yo me he quedado impresionado con coronavirus. Ya no importa la edad, no importa el color de la piel, no importa si son ricos o pobres, no importa el idioma que hablamos, estamos todos en el mismo barco. Que si nos montamos en el mismo barco sin ancla y dejamos que la corriente de la voluntad del Señor nos lleve. Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, estamos tan agradecidos por tu palabra. Señor, gracias. Señor, estamos tan agradecidos, Señor, que aquí tú nos tienes, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por cada mano levantada. Ministrale, Señor. Señor, ayúdalo, Señor, a arrancarse esa ancla de su vida, Señor, y empezar a ser fiel a ti, Señor. Señor, vivir una vida agradecida. Vivir una vida, Señor, buscando más de ti. Y como dice ahí en Filipenses, Señor, que haya este mismo sentir que hubo en ti, Señor, que podamos vivir el ejemplo y testimonio tuyo, Señor. Señor, que este mundo no nos guíe a quien odiar y dejar de odiar, Señor. Señor, tú dices que amemos y que amemos a nuestros enemigos, Señor. Señor, perdónanos por las veces que te hemos fallado. Pero, Señor, queremos salir de aquí en ese día sin esa ancla.
que ha hecho tanto daño. Guíanos, Señor, a nuestros hogares, Señor. Gracias, Señor, por estos hermanos y hermanas, Señor, por sus vidas. Pero, Señor, que haya un cambio en nuestra vida. No podemos seguir igual. Señor, esta pandemia no puede ser en vano. Tiene que haber un cambio. Y a ti te daremos la honra y la gloria, Señor, que tú te mereces. Sé con aquellos que siguen enfermos, Señor. Señor, reconocemos que tú eres nuestro médico divino y vamos a confiar en ti, Señor. Y vamos a pedir tu voluntad, Señor. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Que Dios me lo bendiga.